A partir de los años 2000, el gobierno mexicano comenzó a enfrentar con mayor fuerza a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, estos grupos criminales se hicieron más poderosos y comenzaron a disputar territorios entre ellos, lo que aumentó los niveles de violencia. Además, en algunos casos se descubrió que ciertos funcionarios públicos y autoridades locales colaboraban con organizaciones criminales, lo que permitió que estas redes ilegales siguieran operando y debilitando las instituciones del Estado. En 2018 llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien propuso una estrategia diferente para enfrentar la violencia, enfocándose en atacar las causas sociales del crimen, como la pobreza, la falta de empleo, la desigualdad. Su gobierno buscó reducir la confrontación directa con los carteles y promover programas sociales para los jóvenes. Sin embargo, a pesar de estas medidas, el problema del narcotráfico y la violencia siguió siendo uno de los mayores desafíos para el país. En octubre de 2024 asumió la presidencia Claudia Sheinbaum, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México. Su gobierno heredó un país con grandes retos en temas de seguridad, corrupción y crimen organizado. Por esta razón comenzó a impulsar nuevas estrategias para combatir la corrupción dentro del sistema político y las relaciones entre autoridades locales y organizaciones criminales. Una de estas estrategias fue la Operación Enjambre, iniciada en noviembre de 2024, que busca investigar y detener a funcionarios municipales involucrados en delitos como extorsión, secuestro o colaboración con grupos criminales. Esta operación comenzó en varios municipios del Estado de México y posteriormente se extendió a estados como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Al mismo tiempo, el problema del narcotráfico ha generado tensiones internacionales, especialmente entre México y Estados Unidos, ya que ambos países comparten una frontera y el tráfico de drogas afecta la seguridad de los dos territorios. Estados Unidos ha presionado en varias ocasiones para que México fortalezca sus acciones contra los carteles, lo que ha provocado debates sobre la cooperación entre ambos gobiernos y sobre la soberanía del país. Paralelamente a estos problemas políticos y de seguridad, en América Latina también se han fortalecido los movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, especialmente en los movimientos feministas. En muchos países de la región, las mujeres han denunciado altos niveles de violencia de género y feminicidios. Por esa razón, cada 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles para protestar y exigir justicia, igualdad y mayor protección por parte del Estado. En 2026, estas manifestaciones se realizaron en varios países de la región, incluyendo México y Chile, donde las marchas se reunieron a miles de personas que denunciaron la violencia y la falta de respuestas efectivas frente a estos problemas. Todo este contexto muestra una etapa reciente en la historia de América Latina, marcada por desafíos políticos, sociales y de seguridad, donde los gobiernos intentan combatir la corrupción y el crimen organizado, mientras la sociedad también se moviliza para exigir cambios, justicia y el respeto de los derechos humanos. Soy Estefanía Toro y les voy a hablar sobre esta noticia que trata sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está limpiando la casa y consolidando el poder. El 3 de febrero, las autoridades mexicanas arrestaron al alcalde de Tequila, Jalisco, junto con otros 3 funcionarios locales, acusados de extorsionar a empresas de cerveza y tequila y colaborar con el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación. Este fue solo un movimiento en los esfuerzos de la administración Claudia Sheinbaum para desmantelar las redes de colusión de políticos, delincuentes y empresas. Esa misma semana, a Adán Augusto López, exsecretario del Interior de México y coordinador del caucus del Senado de Morena, presentó su renuncia debido a escándalos de corrupción y crecientes tensiones con Sheinbaum. Durante meses, la administración de Sheinbaum se ha enfrentado a una intensa presión de los Estados Unidos para buscar políticos con vínculos con el crimen organizado. Aunque Sheinbaum ha negado repetidamente la existencia de tales solicitudes estadounidenses, sin embargo, las recientes acusaciones de su gobierno sugieren que está actuando sobre las demandas de Washington, en parte para evitar acciones militares unilaterales de Estados Unidos en México y para contrademandar que los grupos criminales gobiernan México. La estrategia de Sheinbaum de procesar a las redes políticas criminales a nivel local y negociar paracaídas dorados para los políticos con demasiadas responsabilidades de reputación también le permite consolidar su poder sobre el partido Morena y reducirla a una gran influencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Si Sheinbaum tiene éxito, la recompensa podría definir su legado, reduciendo el poder de los narcos a los que López Obrador les dio rienda suelta y fortaleciendo crucialmente el Estado de Derecho. Si se vuelve contraprudente, Sheinbaum podría debilitar gravemente su actualmente poderosa presidencia, con Morena fracturando y los narcos redoblando sus esfuerzos para influir en las elecciones en México.
El arresto del alcalde de Tequila es parte de una represión federal más amplia contra el nexo criminal política a nivel municipal, conocido como Operación Enjambre, lanzado en noviembre de 2024, muy antes de las amenazas de Estados Unidos. Es parte de la estrategia de seguridad nacional de la administración de Sheinbaum, que identifica la corrupción y la desigualdad socioeconómica como impulsores estructurales de la violencia. Resumen de mi noticia. El 3 de febrero de 2026, las autoridades mexicanas arrestaron al alcalde de Tequila, en Jalisco, junto con 3 funcionarios locales por extorsionar las empresas por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este caso hace parte de los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción y las relaciones entre políticos y el crimen organizado. El arresto está relacionado con Operación Enjambre, una estrategia iniciada en noviembre de 2024 para investigar a funcionarios municipales que colaboran con organizaciones criminales. En la primera fase de la operación, varios funcionarios de municipios del Estado de México fueron detenidos por delitos como asesinatos, secuestros y extorsión. Después, la operación se extendió a otros estados como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Con estas acciones, el gobierno busca reducir la corrupción política y debilitar el poder del narcotráfico en México. Los actores de esta noticia son Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que impulsa acciones contra corrupción y vínculos con el crimen organizado. Alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por presunta corrupción y colaboración con el narcotráfico. 3 funcionarios locales, arrestados junto al alcalde por el mismo caso. Ana Augusto López, exsecretario del Interior, que renunció por escándalos de corrupción. Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal con la que presuntamente colaboraron los funcionarios. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, mencionado porque su influencia política aún afecta el partido gobernante. Gobierno de Estados Unidos, que presiona a México para actuar contra el crimen organizado. Escenario: México, específicamente Tequila, en el estado de Jalisco y el contexto político nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum. La fuente es el artículo de Brookings Institution sobre la política y la lucha contra la corrupción en México. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las palabras desconocidas y su significado. Colusión: acuerdo secreto entre personas para hacer algo ilegal o engañar a otros. Caucus: grupo de políticos dentro de un partido que trabajan juntos en el Congreso o en el Senado. Esa es mi postura crítica. En mi opinión, esta noticia muestra un problema muy serio en México. Cuando algunos políticos trabajan con grupos criminales, la corrupción crece y la violencia también. Si los líderes del gobierno no son honestos, es más difícil que el país mejore. Me parece importante que el gobierno investigue y castigue a los funcionarios que hacen cosas ilegales, porque eso ayuda a que la gente confíe más en las instituciones. Sin embargo, también creo que no basta con arrestar a algunas personas. El gobierno debe cambiar muchas cosas en el sistema para que estos no se repitan. Además, preocupa que otros países presionen a México para tomar decisiones, porque eso puede mostrar que el problema del narcotráfico afecta no solo a México, sino también a nivel internacional. En conclusión, contra la corrupción y el crimen organizado es necesario para que haya más seguridad y justicia en el país. Pues yo pienso que la política y los narcotraficantes y los criminales están muy arraigados culturalmente, ya que durante años e históricamente han funcionado juntos. Hay políticos, hay presidentes que han trabajado junto con narcotraficantes, etcétera, entonces ya es algo que les dio muchos beneficios, entonces ya no están tan dispuestos a intentar cambiar eso. Pues depende también del historial que tenga esa persona, porque si ya es repetida, pues se puede decir que también está influyendo en las decisiones, obviamente, y quizás sus funcionarios también, al saberlo, así lo saben, obviamente es cuestión del gobierno en general, pero si es únicamente el funcionario, el alcalde, y no sus funcionarios, que son una parte, pues ya habría que trabajarlo directamente con el alcalde que fue detenido. Muchas gracias. Yo soy Sara Patiño Ortiz y les voy a presentar mi noticia sobre miles de mujeres salieron a la calle este 8 de marzo para protestar contra la violencia y los feminicidios, presentada por CNC en español. Según reportó CNE en español, las manifestaciones se realizaron en diversas ciudades de América Latina, donde las participaciones denunciaron una violencia que consideró estructural y persistente. Uno de los países donde esta problemática generó mayor preocupación es México,
donde la violencia contra las mujeres se ha visto agravada por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. Las calles de varias ciudades de América Latina se llenaron de pancartas, consignas y manifestaciones durante el 8 de marzo. En países como México, Chile, Argentina y Colombia, miles de mujeres marcharon para denunciar los feminicidios y exigir mayor protección por parte de los gobiernos. En muchos casos, las manifestaciones recordaron a las víctimas con consignas como "ni una menos" o "no estamos todas", las frases que reflejan el dolor de las familias que aún buscan justicia. Sin embargo, en el caso de México, el problema tiene una dimensión adicional: la violencia ligada al narcotráfico. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México en 2006, el país ha vivido una escalada de violencia relacionada con el enfrentamiento entre el Estado y distintos grupos criminales. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco, Nueva Generación, han expandido su presencia en diversas regiones, generando conflictos armados, control territorial y altos niveles de inseguridad. En este contexto, las mujeres se han convertido en uno de los grupos más vulnerables. Las denunciantes incluyen desapariciones, trata de personas, violencia sexual, asesinatos que muchas veces quedan sin resolver. Durante el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres marcharon en diferentes ciudades de América Latina para denunciar la violencia de género y exigir justicia por los feminicidios. Las manifestantes pidieron a los gobiernos implementar acciones más efectivas para proteger a las mujeres y reducir la impunidad. Las protestas reflejan la preocupación por los altos niveles de violencia en la región. En las marchas se recordó a las víctimas de feminicidio y se señaló que esta problemática está relacionada con desigualdades sociales e institucionales. Siento que de lo que se ve cada día internacionalmente en las marchas no es algo nuevo, sino más bien algo acumulado que de muchos años de rabia y miedo e injusticia. Existen feminicidios que parece que ya se volvieron parte de la normalidad y eso es lo que más preocupa. En Latinoamérica, específicamente en México, la violencia contra las mujeres no se puede separar del contexto en el que vive el país. Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en México, la violencia ha aumentado y pues siento que de alguna forma las mujeres quedaron más expuestas por las situaciones actuales que están pasando. La seguridad en las calles es muy poco existente y es más los grupos criminales que usan la violencia en contra de ellas como una forma de mostrar poder y manipularlas. Lo que más me genera conflicto es que no todo se puede culpar solo al narcotráfico, sino también a la seguridad, como que involucran carteles de Sinaloa, Cartel Jalisco, Nueva Generación, que tienen un impacto fuerte en la responsabilidad clara del Estado. Muchas veces los casos de investigación no hacen bien su trabajo, por lo que no hay tanta justicia pasando por esos temas. Además de eso, si las mujeres no tuvieran la misma urgencia, no, al igual que los hombres, no se tomaría tanto en cuenta. Además, esto no empezó días antes o como quien dice ayer, empezó desde muchos años atrás, los cuales se han convertido en casos graves, afectando totalmente la vivencia en México. Por eso siento que las marchas no son únicamente una protesta, sino una forma de llamar la atención a que esto no se puede seguir permitiendo en un país en donde la violencia de género está más presente que cualquier otra cosa. Palabras desconocidas y actores. Impunidad. Situación en la que una persona que comete un delito no recibe castigo sin sanción por sus acciones. Trata de personas. Delito que consiste en captar, transportar o explotar personas mediante engaño o fuerza, muchas veces para explotación sexual o laboral. En los actores están el gobierno de México, las mujeres, la población y todos aquellos relacionados con los feminicidios. ¿Cree que la mejor solución para una sociedad corrupta es un estallido social? Sí, me parece que sí, porque a raíz de eso es que obviamente se hace uno ver con el gobierno y que obviamente lo tengan a uno en cuenta. Entonces me parece que sí. Muchas gracias. Okay. Y la otra sería, ¿cómo ha afectado la violencia de género y la corrupción a su vida? Bueno, la verdad, hubo un momento donde yo sufrí una violencia de género y la verdad me parece, o sea, terrible. Y, por ejemplo, ahorita mucho más se ha incrementado ese tema de la violencia y todo eso. La verdad me parece muy triste de que haya como esa violencia contra las mujeres, más que todo contra los niños.
Soy Sara Bedoya y yo les voy a presentar mi noticia sobre la tensión entre Estados Unidos y México. Bueno, la relación política entre México y Estados Unidos volvió a tensarse después de un intercambio de declaraciones entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente estadounidense Donald Trump. El conflicto comenzó cuando Trump afirmó que México está dominado por los carteles del narcotráfico y sugirió que Estados Unidos podría intervenir con mayor fuerza para combatir el crimen organizado. Estas declaraciones insinuaban incluso la posibilidad de acciones militares contra los carteles dentro del territorio mexicano. Ante estas acusaciones, Sheinbaum respondió con firmeza y defendió la posición del gobierno mexicano. Desde un evento público en el estado de Colima, la mandataria aseguró que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero dejó claro que esa cooperación tiene límites. En particular, afirmó que la soberanía del país no está en negociación, señalando que México puede coordinarse con otros países, pero nunca aceptar una subordinación o intervención extranjera en su territorio. Sheinbaum también cuestionó algunas afirmaciones de Trump sobre la responsabilidad de México en la violencia relacionada con el narcotráfico. La presidenta recordó que gran parte de las armas utilizadas por los carteles provienen de Estados Unidos, lo que alimenta el poder de estas organizaciones criminales. Según ella, si Estados Unidos quiere ayudar a reducir la violencia en México, debería enfocarse en controlar el tráfico ilegal de armas que cruzan la frontera hacia el territorio mexicano. Además, el gobierno mexicano defendió los resultados de su estrategia de seguridad. Desde el inicio del mandato de Sheinbaum, en octubre de 2024, se han realizado operativos importantes contra el crimen organizado. Bueno, este es el resumen de mi noticia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió públicamente a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste afirmara que el país norteamericano debería tomar medidas fuertes contra los carteles del narcotráfico que operan en territorio mexicano. Las declaraciones generaron un conflicto político y diplomático entre ambos gobiernos. Trump sostuvo los carteles mexicanos tienen un gran control territorial y que representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos, especialmente por el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Esta noticia surge desde el 13 de marzo. El escenario es la relación política y diplomática entre México y Estados Unidos. En el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional, algunas palabras desconocidas o complejas: soberanía, derecho de un país a gobernarse y tomar decisiones sin intervención de otros estados. Intervención, acción de un país que participa directamente en los asuntos internos de otro, por ejemplo, mediante operaciones militares o políticas. Los actores principales que participan en este conflicto relacionado con la tensión son el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Esta es mi postura crítica. La discusión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump muestra que el problema de las drogas y de los carteles es más grande de lo que parece. Muchas veces se dice que México tiene toda la culpa por la violencia, pero en realidad también hay cosas que pasan en Estados Unidos que influyen mucho. Por ejemplo, en ese país hay muchas personas que compran drogas y mientras exista esa demanda, siempre habrá grupos que intenten venderlas. Además, muchas de las armas que usan los grupos criminales en México vienen de Estados Unidos, lo que hace que estos grupos tengan más poder y puedan causar más violencia. ¿Por qué crees que la violencia del narcotráfico sigue siendo un problema tan grande en algunos países? Bueno, tristemente en mi percepción, porque no sabemos elegir principalmente a nuestros candidatos presidenciales, porque muchas veces nos dejamos comprar la conciencia y eso no nos ayuda para que podamos exigir. ¿Qué cosas podrían ayudar a reducir la violencia causada por el crimen organizado? Principalmente una mejor educación, tanto para nuestros niños, nuestros padres y para todos en general, porque sin la educación, ¿cómo hacemos? Muchas gracias.